Vamos para esta semana y la siguiente todo lo que es investigación. Investigación epidemiológica así, bastante teórica, pero después viene la práctica. Como ustedes ya son expertos en investigación, voy a avanzar rápido, ¿cierto? He tenido excelentes cursos de investigación. Ya han hecho investigación, ¿cierto? No, ya saben todo. Bien, vamos a ver. ¿Qué es ciencia? Bueno, tenemos que diferenciar los conceptos de ciencia, método científico e investigación. Son tres conceptos diferentes que muchas veces se confunden. Entonces, ciencia es el conocimiento racional, cierto o probable, puede ser que no sea cierto, puede ser probable, obtenido, esto es lo más importante, metódicamente y que está sistematizado y es verificable. Eso es conocimiento científico. No es que a mí me parece, yo creo. Todavía, bueno, ya se han jubilado. Algunos colegas decían, no, a mí me va bien como yo hago este tratamiento. Claro, a él le da bien, ¿no? Pero al paciente no creo. Entonces, hace ya varios años que se tiene lo que es la evidencia científica. Entonces ya nadie puede decir, a mí me parece, yo creo. Le sacan 10.000 artículos que dicen lo contrario que él dice, ¿no? Entonces, eso es ciencia. Entonces, el conocimiento científico, miren, una cosa es ciencia. El conocimiento científico es la representación mental de la realidad. Cómo uno conceptúa la realidad. Por eso que el conocimiento científico cambia de acuerdo a cada persona, a cada investigador. El conocimiento, por eso es que también se enseña matemáticas en ciencia, porque la matemática da la capacidad de las personas a tener un pensamiento abstracto. Si no hay pensamiento abstracto, nunca podemos innovar, todo es repetitivo, nada más. Entonces alguien dice, yo hice poner en el plan de estudios de ustedes matemáticas, casi me comen. Digo, ¿qué te pasa? ¿Qué médico va a hacer derivadas? No, hay que quitar ese curso. O sea, no se entiende el concepto. El conocimiento ordinario es sentido común, nada más, ¿no? Sentido común, que no es el más común de los sentidos. Método científico, acá ya vamos a hacer el método científico. Es el procedimiento que se aplica al ciclo completo de la investigación, en la búsqueda de soluciones a cada problema del conocimiento. Es un proceso de sistematización del pensamiento. Nosotros en medicina nos acostumbramos desde estudiantes y cuando es profesional a aplicar el método científico. Viene el paciente con un problema, es un problema de investigación, tenemos que examinarlo, o sea, recoger la información para producir una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? El diagnóstico presuntivo. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico presuntivo, ¿qué hacemos? Hacemos la prueba. La prueba de esa hipótesis. ¿Cuál es la prueba? Que le doy tratamiento. Si funciona, acerté. Y si no funciona, es que tengo que reformular otra vez toda la hipótesis, ¿no es cierto? Es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo o la investigación. Entonces nadie en medicina, apenas entra el paciente, le dice, ya te voy a dar tu tratamiento, aunque ahora creo que están haciendo así, ¿no? Ya no tienen tiempo para examinar al paciente, ¿no? Ya, mi hermana que sufre de hipertensión fue al hospital, me dice, ya no hay los viejitos que atendían bien. Ahora hay unos chiquillos que todos se la pasan jugando, y esa es la opinión de un familiar mío muy cercano. Me dice, ahora son unos chiquillos que se pasan riendo, conversando, agarrando el celular, y le digo, vengo porque no me mejora de mi hipertensión. Ella se toma la presión y ve que el tratamiento no está mal. No, tiene que seguir nomás tomando esto, con eso ya se va a mejorar. Pero no me está haciendo efecto. No, con esto le va a hacer bien, no se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no?
Entonces ya no se está aplicando el método científico. Entonces tiene que haber una sistematización. Entonces primero hay que examinar al paciente, después hay que hacer primero la anamnesis, examinar y recién uno hace el diagnóstico, no da tratamiento antes de examinar. Es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y la investigación. ¿Cuáles son los componentes del método científico? El enfoque del investigador. Cada investigador le da un enfoque diferente para el método científico. Por ejemplo, los antropólogos tienen una forma de aplicar el método científico para buscar otras cosas que nosotros buscamos en ciencia más aplicada, ¿no? Las ciencias sociales, adelante, las ciencias sociales ya son, ¿qué se llama? Diferentes también para hacer su investigación, tienen otro pensamiento. Entonces tiene que haber una ideología. No es lo mismo lo que piensa un materialista a que lo que piensa un idealista, totalmente diferente. Técnicas de investigación. ¿Qué técnicas? Las técnicas de investigación son para recolectar, para procesar, analizar los hechos de la realidad. ¿Qué características tiene el método científico? Es un procedimiento consciente y objetivo de la realidad. Consciente y objetivo de la realidad. Por eso digo, no es de que me parece, yo creo, no, tiene que ser muy objetivo. Y tiene principios aceptados universalmente. El método científico tiene principios que tienen que ser aceptados universalmente. ¿Cuáles son las etapas del método científico? Primero, planteamiento del problema. Todo método científico empieza con un problema. Entonces, a veces, ustedes saben, vienen algunos que ya están para egresar, quieren hacer su tesis. Y me dicen, doctor, tengo estos datos, ¿qué hago con estos datos? Guárdalos, no, porque ¿qué vas a hacer? Los datos se recolectan después de plantear el problema, no antes. Porque si no, no sirve. Cada paso tiene que ir en orden. Entonces, primero, identificar un problema. ¿Y cómo se identifica un problema? A ver, por ejemplo, yo les voy a decir, y ustedes me dicen si eso no es un problema. La tuberculosis en el Perú. ¿Es un problema? No es un problema. Sí. O sea, realmente es endémico porque... No, es un problema. Estamos hablando de investigación. ¿Es un problema de investigación? Sí. Sí. No es. ¿Por qué? Porque ese es un problema social, un problema médico. Pero para que sea un problema científico, científico, un problema de investigación, tiene que ser muy concreto. Por ejemplo, yo dentro de ese tema de tuberculosis puedo decir, ¿por qué la gente abandona el tratamiento? Ese es un problema para investigar. Porque el otro es muy amplio. Más específico. Claro, porque cuando una cosa es muy amplia, no se puede investigar. ¿Sí? Tienen que ser cosas concretas. Entonces, ¿por qué hay resistencia a las drogas de tuberculosis? Ese es otro problema de investigación. ¿Cierto? Entonces, mucho cuidado con eso. Y el problema, pues uno no se lo inventa. El problema de investigación surge del trabajo que uno hace. No es que alguien se sueñe y diga, ya, mañana voy a estudiar este problema. Entonces, por eso existe el tutor. El tutor tiene que orientar a los que recién empiezan en la investigación, tiene que orientarle y decirle, mire, hay todos estos problemas en mi especialidad, a ver cuál puedes hacer, te gustaría trabajar, este. ¿No? Entonces, surge del trabajo. Entonces, ¿por qué está trabajando en eso y se da cuenta dónde hay un interrogante, dónde hay una duda, etcétera? Ese es un problema de investigación. No es que a mí se me ocurra hacer algo. Luego tiene que hacer la construcción de un modelo teórico. O sea, un modelo teórico significa establecer todas las variables que tienen que ver con ese problema. ¿Qué variables puede haber? ¿Qué variables pueden influir o no en ese problema? O que están inmersas en ese problema. Deducción de consecuencias particulares. Entonces uno empieza a deducir todo esto y lo traduce en una hipótesis.
establece la hipótesis. Entonces, fabrica una hipótesis. Y después de que ya hace todo el proceso de la hipótesis, la verifica, etc., ya tiene resultados, eso hay que introducirlos a la teoría. O sea, ¿cómo se introduce un conocimiento a la teoría internacional? Mediante una publicación, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces vamos a ver el primer tema, el planteamiento de problemas. ¿Cómo se hace el planteamiento de problemas? Reconocimiento de los hechos. ¿No es cierto? Estudio todo un tema, lo estudio al detalle y entonces voy a encontrar problemas. Descubrimiento del problema. Una cosa es conocer un tema en general, pero dentro de eso tengo que descubrir qué problema hay. Eso significa, como les he dicho, algo que se desconoce. Entonces ustedes dicen, a ver, ¿por qué sucede tal cosa? No sé. Al otro le pregunto, no sé, reviso en la bibliografía, no sé, entonces es un problema. O que hay controversia. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Ese es un problema de investigación, ¿no es cierto? O ¿por qué surge una enfermedad? Ese es otro problema de investigación, etc. Pero tiene que ser generalmente un interrogante que queda en la ciencia. Y luego la formulación del problema. Hay que formular el problema. Entonces generalmente se formula en forma de pregunta. ¿Por qué abandonan el tratamiento los pacientes con tuberculosis? Pues estoy haciendo una pregunta. Construcción de un modelo teórico. Hay que seleccionar los factores teóricos, ya les he dicho todos los conceptos. Ahora es fácil porque uno entra a internet, en base de datos y le aparecen todos los factores relacionados. Formula la hipótesis y después elabora un esquema de relaciones de todas las variables. Deducción de consecuencias particulares. Tiene que buscar soportes racionales que expliquen cómo puedo solucionar ese problema. Y la búsqueda de soportes empíricos, o sea, experiencia, experimentos. Etapas del método científico. 4. Prueba de la hipótesis. Diseña la prueba. O sea, yo tengo que diseñar cómo voy a probar si la hipótesis es falsa o es verdadera. Es importante. Diseño. Ejecución de la prueba. Ya es todo el desarrollo. Elaboración de datos. Obtengo datos. Y esos datos me dan conclusiones. Y de esa conclusión tengo que hacer la inferencia de estas conclusiones. ¿Qué significa inferencia? ¿Se acuerdan? De una muestra a una población, para todo el mundo, digamos. Introducción de las conclusiones en la teoría. Entonces, cuando ustedes hacen su tesis, van a encontrar un capítulo que es discusión. Entonces, en la discusión, ¿qué hacen? Comparan sus conclusiones con lo que ya existe. Entonces, fulano de tal encontró tal cosa, nosotros hemos encontrado tal otra. Eso es comparación de las conclusiones con las predicciones. De repente, lo que he encontrado es diferente a todas las investigaciones. Entonces, algo está pasando. O yo tengo razón, o todo el mundo está equivocado. Entonces, tengo que hacer reajustes del modelo. Y sugerir un trabajo ulterior. Estas sugerencias son importantes en los trabajos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen su tesis, ponen sugerencias. Por ejemplo, investigan el COVID, cómo se ha comportado en los pacientes, etc. Por parte clínica. Y en la sugerencia dice que se debe capacitar a los médicos porque no hacen una buena historia. Entonces, ¿cómo es que sabe que no hacen una buena historia? No es que yo he visto, es que no sale del trabajo. Porque ellos no han hecho un estudio de la capacitación de los médicos. Entonces, ¿cómo puede sugerir eso? ¿Se dan cuenta? Entonces, las sugerencias tienen que estar en base a las conclusiones que ha encontrado
en la investigación. Técnicas de recolección de datos. Tenemos la observación. Esa es la forma más simple de obtener información. Puede ser participante o no. Yo puedo observar los datos como investigador, pero puedo enviar a un técnico que no es el investigador para que recolecte datos. Entonces puede ser participante o no participante. La entrevista. ¿Qué es la entrevista? Entrevista, que estoy directamente relacionado con el sujeto de investigación. Eso es entrevista. Puede ser estructurada o no estructurada. ¿Cuándo es estructurada? Cuando voy con mi papelito y le pregunto y escribo. Entonces, esa es una entrevista estructurada. Por ejemplo, en la televisión a veces a los políticos les hacen una entrevista estructurada. Ya tienen las preguntas. Claro que no las muestran, ¿no? Pero tienen. Pero puede ser no estructurado. Simplemente converso con los sujetos, como hacen los antropólogos, por ejemplo. Conversan de varias cosas y de ahí sacan sus conclusiones. No tienen nada escrito. Puede ser recolección documental. En la pandemia se ha hecho mucho esto. O sea, las investigaciones no se podía ir al campo. Entonces, ¿qué se hacía? Se buscaba bases de datos, se sacaba información, se hacía lo que se llama el meta-análisis. ¿Saben lo que es meta-análisis? ¿Ah? ¿Qué es? Es la recopilación de varios artículos y compararlos entre ellos. No es compararlos, sino yo tengo varios artículos que se parecen y hago una tabulación de sus datos originales. O sea, tengo que tener la base de datos y como que junto todo. Y hago pruebas estadísticas para poder agrupar toda la información. Eso es meta-análisis. Recolección de especies también puede ser. Los biólogos hacen esto. O en medicina, ¿qué se hace? El examen clínico. Es una técnica de recolección de datos, el examen clínico. O la medición experimental con equipos, ¿no? Sismógrafo, por ejemplo. En medicina, ¿qué se usa? Podemos usar serología, tomografías, etc. Son mediciones experimentales, ¿no? Instrumentos de recolección de datos.